Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un tremendo honor y privilegio estar aquí, inmerecido por supuesto. Quisiera que me acompañen en una oración breve para rendir nuestro corazón al Señor, nuestra mente y por supuesto nuestro futuro. Señor, te damos gracias por este día de nuestra vida, por haber llegado hasta aquí, porque hay un propósito tuyo para nosotros. Y hoy, Señor, en esta hora, en este lugar, en este momento, queremos que el Espíritu Santo, como siempre, sea el maestro que vaya al corazón, a la mente, a las manos, a nuestro cuerpo, y nos transforme y nos guíe a tu poderosa, perfecta, absoluta y única voluntad. Gracias, Señor, porque por ti existimos, y existimos por un propósito perfecto. Que tu palabra bendita y maravillosa nos hable, nos llene, nos transforme, nos guíe por la senda gloriosa de la victoria espiritual. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesús es un gran hombre, es un gran líder. Jesús es un hombre excepcional. Jesús es una persona con cualidades únicas. Jesús es un hombre peculiar. Jesús es un joven que tiene características atractivas, llamativas, importantes. Yo diría, difícil dejar de ver a Jesús. Jesús es un hombre atractivo para cualquier persona. Eso es lo que piensan las multitudes de Jesús. Eso es lo que el mundo pensó de Jesús. Que era un hombre atractivo, que era un hombre llamativo, que era un hombre carismático, que era un hombre socialmente perfecto, sin ambiciones, sin sueños de poder, un hombre diferente. El mundo lo vio así. He titulado a este mensaje de hoy, los tipos de seguidores. Todos necesitamos un guía, un mentor. Todos necesitamos un modelo. Todos necesitamos imitar a alguien para aprender, para crecer, para avanzar. La vida es un camino y a veces es un camino difícil. A veces la vida es una encrucijada. En la familia, en el trabajo, en la vida, en la salud, en la política, en la economía, en el ministerio. A veces la vida es difícil. Necesitamos una guía, un mentor, un guía, un líder. Todos necesitamos ser seguidores de alguien que nos guíe, que nos oriente, que nos diga qué hacer con seguridad, con propiedad, depositarle a él o a ella nuestras dudas y recibir un consejo claro. Todos lo necesitamos. Nacimos de esa manera. Dios nos hizo así. La gente miraba a Jesús como un seguidor y quisiera que me acompañaran a Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 1 en adelante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer, usted sígame con su vista. Vamos a leer dos historias que ponen de manifiesto el tema que les estoy proponiendo estudiar. Dice Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama paralítico, en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, diciendo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Aquí hay en el pasaje un sinnúmero de seguidores, pero quiero hacer un poco de contexto. La Biblia habla de contrastes. La Biblia habla de contrastes. Habla, por ejemplo, del justo y del injusto. Contrasta al justo, al que hace el bien, y al que hace el mal, lo contrasta. También habla del mayordomo fiel y del mayordomo infiel, los contrasta. También habla del buen samaritano y del mal samaritano, los contrasta. Es decir, nos pone a elegir qué camino seguir. Habla de reyes justos y de reyes injustos. Habla de dos cimientos, de un cimiento sólido y de un cimiento débil. En fin, nos habla de tipos de personas, de tipos de cosas, de tipos de formas de ser. Y la Biblia nos pone eso, habla de esto, porque quiere que evaluemos qué tipo de seguidores debemos ser. Nos pone los contrastes para que tomemos una decisión y para que construyamos el tipo de seguidor que tenemos que ser. Nos pone las dos opciones. Y un tipo nos habla de una cualidad, de una característica de alguien. De eso nos habla un tipo, de un distintivo, de un rasgo, de algo que caracteriza a alguien o a algo. Ese es un tipo. Este es un tipo de persona que se caracteriza por esto. Pero también los tipos nos hablan de una condición, nos habla por qué esas personas actúan o tienen esa cualidad. Nos dicen por qué ese tipo de persona o tipo de cosa tienen ese comportamiento. Nos hablan de su condición o de su configuración, lo que tienen adentro. Pero también los tipos nos hablan del resultado. Los mayordomos fieles tienen un resultado. Los mayordomos infieles tienen otro. El Señor hace los contrastes para que veamos las cualidades, para que veamos el interior de esos tipos y para que veamos el resultado de esos tipos. Esta es la razón de por qué la Biblia hace los contrastes del samaritano, del mayordomo, del rey, del siervo, del cristiano, del discípulo, del líder. Esa es la razón por qué la Biblia hace los contrastes. Y entonces quisiera mostrarles a la luz de la palabra que encontramos aquí en el versículo 1 del capítulo 8. Dice lo siguiente: cuando descendió Jesús, le seguía mucha gente. Este término, mucha gente, ha sido incluido en el griego porque la persona que lo escribió no podía contar la cantidad de personas que seguían a Jesús. Eran muchas. No había forma física de contarlos. La mejor forma de describirlos era decir que eran muchos, no eran contables. Obviamente podía hacerse un cálculo, pero en esta oportunidad el escritor elige poner esta descripción de que eran muchos los que seguían a Jesús. Es decir, había una cantidad enorme de gente que seguía a Jesús. Tal es así que el número no se describe, solo se dice que eran muchos. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Le seguía mucha gente. Y entonces quiero decir qué tipo de gente le seguía, qué tipo de seguidores le seguían, valga la redundancia, o valga el uso repetido del término. El primer tipo de seguidor que seguía a Jesús era el seguidor común. ¿Y cuáles eran las características del seguidor común?
¿Qué tipo de seguidores somos la mayoría o las cantidades? Cuando Jesús bajó de la montaña le siguieron grandes multitudes, dice otra versión. En primer lugar le seguían porque Jesús era popular. Jesús era un hombre popular. Jesús era un hombre que llamaba la atención, era atractivo. Era un hombre que era imposible dejar de ver. Era un hombre que llamaba la atención, era peculiar, era atípico, no era común y corriente. Era una persona que cautivaba, que llamaba la atención. Y habían cosas específicas porque era popular. Jesús enseñaba de forma diferente. Enseñaba como quien tiene autoridad. Así enseñaba el Señor. Enseñaba del amor, del perdón. Enseñaba de la salvación, del reino, como quien tiene autoridad. Él manifestaba alguna autoridad inexplicable para aquellas multitudes. Esa era una razón por la que Jesús era seguido, era algo novedoso. La magistralidad de Jesús era evidente, él podía enseñar como quien tiene mucha autoridad. ¿Y de dónde tiene esa autoridad, ese poder? Llamaba la atención, era popular. Era normal seguirlo. Pero también era un hombre que no solo enseñaba, era un hombre que alimentaba, que tenía compasión de las personas comunes y corrientes, que las miraba hambrientas y multiplicaba los panes. No para 100, no para 200, para miles. Era popular este señor, este hombre le da de comer a las multitudes. No es necesario tener levadura o harina. Este hombre de la nada hace pan. Era un hombre popular. Jesús era popular y la gente le seguía porque este hombre tenía la capacidad de hacer cosas que beneficiaban a las multitudes. Si alguien no tenía que comer un día cerca de Jesús, comía, bebía, dormía. Era un hombre popular, pero también era popular porque Jesús sanaba. Él sanaba a ciegos, a sordos, a paralíticos. Lo seguían las multitudes porque él era popular. Pues podemos recordar cuando Jesús, una multitud lo está apretando, lo está literalmente asfixiando, y él dice: alguien me está tocando. Y los discípulos le dicen: ¿cómo dices que alguien te toca si todo mundo te toca? No, alguien me toca con poder. Porque todos eran seguidores comunes. Solo había uno o una que no era común. Todos le seguían porque él sanaba. También le seguían porque Jesús actuaba con integridad. Nunca pedía dinero. Nunca robaba. Nunca ofendía. Nunca peleaba, nunca tomaba venganza, nunca injuriaba, nunca renegaba. Siempre actuaba de forma íntegra, era admirable. Estos eran rasgos, o estos son rasgos que a Jesús lo hacían popular. Esto hacía que la gente lo siguiera. Estas son cosas que toda la gente puede ver. Estos son rasgos que todo mundo puede ver, hasta Satanás lo ve. Todo mundo puede ver que Jesús enseña, alimenta, sana y actúa. Esto se ve con los ojos naturales. No se necesita tener un cambio espiritual para ver eso en Jesús. Todo mundo lo miraba. Toda la gente miraba eso. Por eso Jesús era popular con la gente. Esto se podía ver desde cualquier ángulo. Los soldados lo miraban, los reyes lo miraban, los militares lo miraban, los mendigos lo miraban, los enfermos lo miraban. Todo el mundo miraba que Jesús enseñaba, alimentaba, sanaba y actuaba con integridad. Todos podían verlo, todos podían verlo. Esto lo ven todos y todas las multitudes lo miraban y por eso lo seguían. Era literalmente difícil no seguirlo. Pero esa es la razón por la que le seguían estas personas. Porque él era un hombre peculiar, era atractivo, era un hombre que hacía cosas que no eran comunes. Por eso él era popular. Él llegaba a un lugar y la gente se agolpaba. La gente llegaba a escucharlo. La gente llegaba a verlo. La gente llegaba a presenciar lo que decía, cómo actuaba, qué no hacía. La gente lo interrogaba. Jesús era popular
y mucha gente lo seguía. Pero esta gente eran seguidores comunes. Y los seguidores comunes tienen tres. Para un seguidor común, Jesús era un tipo de líder carismático. Pero el tipo de seguidor común tiene tres habilidades. Los seguidores comunes tienen tres habilidades. Y si Dios nos pone este relato es porque quiere que veamos a las multitudes como seguidores comunes y a ciertas personas como seguidores distintos, que ya lo veremos. Pero estos seguidores comunes tienen tres cualidades que podemos ver en la historia de Jesús. La primera cualidad es que los seguidores comunes siguen tendencias. Dice la Biblia en Mateo 7:28 que se maravillaban. Las multitudes se maravillaban, quedaban impactadas, apantalladas. Jesús era la moda. Jesús era ahí anda el hombre que hace milagros, el que enseña, el que convierte el agua en vino, el que sana, ahí anda. Y toda la gente corría. La primera habilidad de los seguidores comunes es que detectan las tendencias, las olfatean y van detrás de las tendencias de la moda. Ese es un seguidor común, olfatea la moda. Esta es la moda. Y lo seguían, Jesús era la moda. Se maravillaban, quedaban impactados. Los seguidores comunes lo miraban con sus ojos naturales, ocupaban sus sentidos naturales y quedaban impactados por el Señor. La segunda cualidad de los seguidores comunes es que le siguen por emoción. Le seguían constantemente. Saben que Jesús tenía que subirse a un barco e irse al otro lado del mar de Galilea para poder descansar, porque las multitudes no le dejaban. Le estaban siguiendo todo el tiempo, y él tenía que tomar tiempo, irse al otro lado del lago para poder descansar, para poder dormir, para poder comer, porque estas personas estaban emocionadas, escuchándolo, siguiéndolo, tocándolo. Percibían la emoción de estar ahí. Es la segunda característica. Se emocionaban, no le daban espacio. Pero también la tercera habilidad que tienen los seguidores comunes es que siguen lo conveniente. A los seguidores comunes ven donde hay algo que les beneficia, donde hay algo positivo, donde hay algo que ganar, donde hay algo que recibir, donde hay algo bueno para mí, donde hay algo que me va a beneficiar a mí. Los seguidores comunes, en primer lugar, dice: esta es la tendencia, aquí va la gente, la moda ahora es seguir esto, hacer lo otro, esa es la tendencia. Jesús era la tendencia, era la moda, porque era popular. Lo que él hacía no lo hacía cualquiera. La emoción, es decir, estos seguidores comunes querían sentir, querían vibrar, querían ver a Jesús enseñando. Querían ver a Jesús discutiendo con los doctores de la ley. Querían ver desafiando la santidad de los doctores de la ley. Querían ver eso, querían sentir la emoción de preguntarle si era lícito ofrendar o no. Querían sentir esa emoción. Pero también querían sacar provecho. Querían vender. Querían comer. Querían recibir algún beneficio. Son las tres cualidades que las multitudes miraban en Jesús. Miraban alimentación. Para decirlo de manera castellana, Jesús era viral. Jesús era la tendencia, era algo, toda la gente se contaba de una a otra. Ahí está un Jesús, vayamos a verlo, y corrían y traspasaban aldeas y caminos y desiertos para ver a Jesús. Era viral. La red social era la boca en ese entonces. Y la gente se contaba, se hablaba, transmitía la voz. Y la gente buscaba a Jesús. Venía de lejos a escucharlo, a verlo, a tocarlo, a presenciarlo. Era viral Jesús. Es decir, era como una actividad religiosa. Vamos a ver a la novedad. Querían emoción, es decir, eran personas superficiales. Le seguían porque se sentía algo cerca de Jesús. Qué bonito sentir que alguien enseña con esa autoridad. Qué bonito ver cómo sana a alguien. Qué bonito saber que alguien habla de la vida y de la muerte, del reino, de los cielos, de la salvación, del perdón. Qué bonito escuchar a este hombre cómo enseña. Era emocionante. Qué conveniente era seguir a Jesús. Si yo no tengo trabajo, puedo seguir a Jesús y voy a comer.
Si yo estoy enfermo, puedo seguir a Jesús y me va a sanar. ¡Qué conveniente! Eran materialistas, buscaban conveniencia. Estas son las tres cualidades de los seguidores comunes. Le seguían a distancia. Le seguían a distancia. Pero estos seguidores comunes, esta multitud, tiene las siguientes cualidades. Los seguidores comunes no se conectan con Jesús, solo le siguen. Dije hace un momento la historia de la mujer con flujo de sangre. La mujer con flujo de sangre tenía muchos años de tener flujo de sangre. Y ella decía en su mente, si tan solo tocara el borde de su manto. Esa mujer ya programó su vida para saber que ese era el Mesías prometido, que ese era el del que hablaba Isaías, del linaje de David, ese era el que se sentaría en el trono eterno. Ella decía en su mente, si tan solo tocare, pero toda la gente no pensaba nada, ni decía nada, solo querían ver a Jesús. Es decir, ninguno de esa multitud tocó a Jesús, ninguno se conectó y todos estaban ahí, todos estaban a la par de Jesús, todos estaban amontonando a Jesús, pero ninguno lo tocó, porque todos eran seguidores comunes. Estaban tan cerca de él y no lo tocaron. Jesús dice, ¿y quién me ha tocado? Había un seguidor distinto. Los seguidores comunes han hecho a Jesús una moda. Es lo que todos debemos hacer. Debemos ir a la iglesia porque es lo que las personas correctas hacen. Es lo que se hace el domingo. Es lo lógico. Hay que hacer eso. Eso es lo normal. Una familia normal va el domingo a la iglesia. Eso es lo que hacían las multitudes. Seguían a Jesús porque era lo lógico, era la moda. Los seguidores comunes. Hay una distancia entre el seguidor común y Jesús. Cuando Pedro negó al Señor, la Biblia dice que unas horas antes el Señor le había dicho en el Getsemaní, Pedro, ora para que no caigas en tentación. ¿Y sabe qué es lo que Pedro hizo en lugar de orar? Dormir. Y cuando el Señor fue arrestado y llevado, Pedro le seguía dice la Biblia, a una distancia. Y cuando se sentó en la rueda de los alguaciles, alguien lo identificó y le dijo, tú andabas con él, tú eras parte de ellos. Y como le seguía a una distancia, su corazón, su mente, su alma se acobardaron y dijo, no lo conozco, no sé quién es. Porque en ese momento era un seguidor común. No había tenido contacto con Cristo, lo había seguido, había estado con él, pero nunca había tenido contacto con él. Era un seguidor común. Los seguidores comunes le siguen a distancia, están cerca de él porque él es popular. Y la gente popular uno quiere verla, pero no tiene contacto con ella. Todo su avance hacia Jesús es por los sentidos humanos, es por lo que siento, es por lo que quiero. Es por lo lógico. Ese es un seguidor común. Un seguidor común, en su vida, el 100% de cosas son por los sentidos humanos. Es que es lógico ir a la iglesia, hijo. Es que es lo correcto ir a la iglesia, hijo. Es que es lo lógico. Eso lo hace toda la gente. Mira a la gente, pues, ¿dónde va? Va a la iglesia. Mira a la gente, es lo lógico. Esos son los seguidores comunes. Lo siguen porque es lo que los sentidos humanos nos dicen. Es la multitud que apretaba al Señor y él decía, alguien me ha tocado. Y aparentemente todos lo tocaban, pero solo una en realidad tenía contacto con él. Y los demás, y las demás multitudes, ¿qué hacían? Eran seguidores comunes. Seguían a Jesús, pero no sabían por qué lo seguían. Iban detrás de él. Y fueron exactamente esas mismas multitudes las que presenciaron la crucifixión de Jesús, las que aclamaron, crucifíquenle, las que alardearon de que Roma tenía poder sobre Jesús y que el madero detuvo a Jesús, esos seguidores comunes. Pero no solo hay ese tipo de seguidor. Dice el versículo 2 del capítulo 8 de Mateo.
Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Versículo 3. Hay otro tipo de seguidor, y a este yo le he llamado el seguidor extraordinario. Esto es la minoría. Las multitudes son seguidores comunes. Le siguen porque la iglesia, porque la Biblia, porque el culto es popular. Pero hay pocos seguidores o hay pocos seguidores extraordinarios. Este tipo de seguidor extraordinario es el que describe el versículo 2. Y aquí vino un leproso. Y este leproso hace algunas cosas que dejan en evidencia el tipo de seguidor que es. Dice que vino un hombre que tenía lepra. La lepra, ustedes saben, hermanos, que no solo es una enfermedad en el tiempo antiguo. Era considerada una inmundicia, impureza. Era un tipo del pecado. La lepra expulsaba a una persona de todos sus rasgos humanos. Perdía familia, trabajo, derechos. Tenía que irse a un leprosario, que era casi una letrina humana. La gente iba ahí a morir, a podrirse. Ahí, a eso iba la gente. No iba a recuperarse, iba a esperar la muerte ahí. Y este hombre le sale a Jesús. Ese hombre muerto andando, le sale a Jesús. Le sale, dice el versículo 3, y aquí vino un leproso y se postró ante él, se le acercó. Eso es valentía. Porque si Jesús no hubiera sido el líder que es, lo hubiera rechazado. Era prohibido que un leproso se acercara, mucho menos que lo tocara o que le hablara, porque pasaba la inmundicia. El hombre tuvo valentía y se acercó. Es decir, reconoció que él no podía, tenía que acercarse y arriesgarse a que Jesús lo rechazara. Y él se acercó. Y no solo se acercó, también se arrodilló. Y no solo se arrodilló, sino que él también le dijo: Señor, en el versículo 3 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, Señor. Ese Señor en el griego quiere decir: tú que tienes la facultad de perdonar, de salvar, de cambiar, tú que eres el Señor de los señores. Y se postró. No solo creía que era el Señor, sino que actuaba por lo que creía. Este es un seguidor conectado. Él sabía quién estaba ahí y quién era él. Él era un leproso y enfrente de él estaba la vida. Estaba el dador de la vida. Él es el Señor de la vida. Y él se para ante el Señor de la vida sabiendo quién es él y tiene la valentía de postrarse y pedirle que lo sane. Dice: Señor, he aquí vino un leproso. Y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres. Habló con esfuerzo y le dijo: si quieres. Es decir, se rindió. No siempre el Señor hace, o casi siempre hace la voluntad de Él, porque esa es la perfecta. Mi voluntad casi siempre es imperfecta. La de Él es la mejor. Que Él tome las riendas de la vida es lo más seguro para usted y para mí. Lo que el leproso está diciendo es: si tú crees que yo valgo la pena todavía como humano, límpiame. Si tú crees que yo sirvo para algo en este mundo, límpiame. Si crees que no sirvo y que soy un hombre muerto y que debo morir, no me limpies. Y el Señor le dice: si quiero, sé limpio. Entonces renunció a su deseo y le dice: si quieres. Da el salto de la mediocridad a la santidad. ¿Cuáles son entonces las características de un seguidor? Las habilidades de un seguidor extraordinario. Hay 3 habilidades de un seguidor extraordinario que quiero presentarles. Es el tipo de seguidor que el Señor espera que seamos. La primera habilidad es que reconoce su situación ante los demás. Él reconoce que es un leproso. Él se postra. Él pudo haberle dicho eso parado.
Él pudo haberle dicho eso de lejos, pero él se postra, él sabe que está en una condición paupérrima, humanamente hablando. Él era un muerto andando ante los ojos de la sociedad. Ese leproso no valía nada. Era alguien que tenía que estar sepultado. La lepra se considera incurable hasta los tiempos modernos. Reconocía su condición, se humilló, se conectó, se consideraba común, pero consideraba a Jesús extraordinario. La primera habilidad del seguidor extraordinario es considerarse común. Es que no somos especiales hasta que el Señor nos cambia. Es que no somos especiales hasta que Él nos redime. Es que no somos especiales hasta que Él nos toca. Es que no somos especiales hasta que nos postramos ante Él. Desde ese momento empezamos a ser especiales porque Él nos toca. Antes de eso no somos especiales, somos muertos, porque el pecado es la lepra de nosotros, o era la lepra de nosotros. Reconoce su situación, viene como un pecador, viene como un hombre muerto, reconoce. Eso es conectarse con el Señor. ¿Y quién soy yo? Si yo soy un pecador, una pecadora. La segunda habilidad es reconoce la situación ante sí mismo. Es decir, Él no se engaña. Él sabe que Él es indigno. Reconoce la situación ante sí. La segunda habilidad de un seguidor extraordinario no solo sabe que está en desventaja ante los demás porque tiene lepra, sino que sabe que Él tiene errores. Él tiene un problema, es indigno, entonces se arrodilla como una muestra no solo de sumisión, como una muestra de derrota, de rendición, de entrega, de decir no puedo, aquí estoy Señor porque yo no puedo. El seguidor extraordinario se rinde ante el Señor, se rinde completamente, le entrega alma, corazón y cuerpo, le entrega su cartera, le entrega su profesión, le entrega sus ambiciones, le entrega su vida. Ese es el seguidor extraordinario. Se olvida de todo y de todos y se postra, se entrega al Señor de forma definitiva. Ese es el seguidor extraordinario, el que se conecta con el Señor. Y la tercera habilidad del seguidor extraordinario es reconoce su situación ante Jesús. Es decir, él llega con fe. No le dice si puedes, si quieres, porque él sabía ahora que Jesús podía. El seguidor extraordinario viene reconociendo que Dios es el todo para un hombre. El seguidor extraordinario no viene pensando que esto es parte de la vida. La iglesia es parte de mi vida. La iglesia es la vida. Cristo no es parte de mi vida, es la vida misma. Él es todo, en todos y por todo. Colosenses lo dice. Para que Cristo tenga preeminencia en todos y por todos y en todos. Porque Dios le ha dado ese lugar a Él. Y nosotros como seguidores extraordinarios tendríamos que alinearnos o comprender que esa es la aptitud correcta para seguirle. Nadie puede seguir a Jesús si no lo considera el todo. Porque nunca lo seguirá. Lo considerará alguien que tiene que escuchar algunas veces. Cuando lo consideremos el todo y nos postremos y nos rendamos, seremos seguidores extraordinarios. Mientras tanto, quizás somos comunes. Y como decía mi papá, o dice, que no ha muerto, somos simpatizantes de Jesús algunos. Simpatizamos con Jesús, pero no somos seguidores de Él. Seguidor de Él se postra y le dice, Señor, yo no sirvo, cámbiame. Yo no soy nada, hazme algo. Yo no valgo nada, dame valor. Yo no sé nada, dame sabiduría. Entonces la tercera cualidad es su situación ante Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que en primer lugar los seguidores extraordinarios desean conectarse. No vienen a pasar el tiempo. Vienen a tener una experiencia con el Señor. No vienen a perder su tiempo. Vienen a transformar su vida. Desean conectarse con el Señor. Vienen con una actitud de humildad. Cambia mi vida. Los seguidores extraordinarios buscan conectarse.
Así como ponemos alarma para el trabajo, ponemos alarma para servirle al Señor. Así como cumplimos disciplinadamente con las jornadas laborales, así cumplimos disciplinadamente con el amor a Cristo. Buscan hacerlo, buscan la oportunidad para hacerlo. Y la tercera cosa que ellos hacen es que se conectan con Jesús. Desean hacerlo. Ya definieron que eso quieren hacer. Buscan hacerlo. Tienen como prioridad hacerlo. Jesús no es un complemento en su vida. Jesús es el centro de su vida. Se conectan con Jesús porque tienen fe en Cristo. No siguen a distancia a Jesús. Buscan el contacto real, el contacto transformacional. Muchos seguimos a Jesús a la distancia. Solo seguirlo y tener contacto. Dice el versículo 3. Y Jesús extendió su mano y le tocó. Quiero, se limpió, y al instante su lepra desapareció. Yo no sé cuántos leprosos habían ahí, pero aquí sanó uno, y había muchísima gente y muchísima necesidad, pero solo tocó a uno y le ordenó que fuera a presentarse. Y en los versículos siguientes habla de la historia de un militar, de un centurión, que le explica que su criado está gravemente atormentado. Y el Señor le dice: iré a tu casa. Y él le dice: Señor, no soy digno. Se postra también, se vuelve a postrar. Le dice: no soy digno, si yo soy basura, Señor. Solo di la palabra, porque yo soy basura. No soy digno de que entres en mi techo. También se está postrando como el leproso. Se postra el militar, dice: yo no soy digno. Ante ti yo soy basura. Se conecta con el Señor, se conecta, conectado con Dios. Señor, tú eres Dios, yo no soy nada. Y el Señor empieza a actuar. Versículo 10. Vean lo que dice Jesús del seguidor extraordinario. Al oírlo, Jesús se maravilló y le dijo a la multitud: de cierto os digo, que ni aún en mis hermanos de sangre, que me deberían recibir, he hallado tanta fe. En otras palabras, Jesús nos está diciendo: este es el seguidor extraordinario, el que se conecta, el que está consciente de su condición ante los demás, ante sí mismo y por supuesto ante mí. El Señor entonces actúa. Jesús extendió la mano y le tocó al hombre. Si quiero, dijo, sé limpio, y al instante quedó sano de la lepra. El Señor responde, el Señor soluciona. El proceso clave es el toque con el Señor. Ese es el proceso clave, el toque con el Señor. El Señor responde. ¿A quién le responde? Al líder, al seguidor extraordinario. Ese es el proceso, o ese es más bien lo que debemos hacer esta tarde. El proceso es, hermano, conéctese con el Señor. No lo siga porque es agradable escuchar de Jesús. Conecte su corazón, conecte su mente, conecte. Y si no está conectado, hermano, usted es un seguidor común y yo soy un seguidor común. Somos simpatizantes porque Él es popular. Todo el mundo sabe que es popular y todo el mundo seguiría a Jesús. A todo el mundo le gusta Jesús, pero pocos están conectados con Él. Termino diciendo, los seguidores comunes no se han rendido ante Jesús, solo son simpatizantes. Los seguidores extraordinarios se han rendido con el Señor y entonces están conectados. Si usted no está conectado con el Señor, es necesario que se conecte hoy. Necesitamos seguir a Jesús. Él tiene las respuestas en la vida. Para todas las interrogantes de la vida, por grandes que sean o por insignificantes que sean, Él es la respuesta. Él es la paz, Él es la victoria, Él es la protección, Él es la vida, Él es el pasado, Él es el presente, Él es el futuro, Él es la felicidad para nosotros. Él es todo, ríndase ante Él, rindámonos ante Él. Oremos, hermanos.